yo siempre amaré esa. Esta es la segunda y última parte del tema sobre las dos Babilonias, y analizábamos anteriormente lo que fue la Inquisición que promovió el catolicismo romano y que abarcó a muchos países del mundo. Algunos gobiernos se sacudieron ese yugo, comenzando con Francia, que con la Revolución Francesa, conocida como la toma de la Bastilla, se derrumbó el imperio de los Luises en el año de 1789, y se proclamaron los tres derechos del hombre: libertad, igualdad y fraternidad. Esta misma doctrina fue adoptada por Francisco Morazán para Centroamérica cuando la Inquisición fue erradicada de estos países. Algunos historiadores han puesto a la Inquisición como un engendro del infierno, y solamente debemos recordar lo que la historia nos cuenta de la famosa noche de San Bartolomé en Francia, donde hubo una masacre espantosa de evangélicos. Aquí estuvieron involucrados tres personajes importantes: el Papa Pío V, la reina Catalina de Médicis, que era sobrina del Papa Clemente VII, y el rey de Francia Carlos IX, que era hijo de Catalina. Este trío diabólico fue el responsable de la gran matanza de creyentes, cuando el sábado 23 de agosto de 1572 todo estaba preparado. Los asesinos buscaban sus posiciones para sorprender a la medianoche a los desprevenidos creyentes, y llegó el momento del ataque, ya que el plan era de exterminio total. Las calles de París se llenaron de muertos y la sangre corría por las calles. Un testigo declaraba: no es posible describir el horripilante cuadro que presentaba la ciudad de París cuando sobre ella brilló el sol el día 24 de agosto de 1572, día de San Bartolomé. Todo en ella era tumulto, desórdenes y matanzas, largos torrentes de sangre en las calles, cadáveres de hombres, mujeres y niños aparecían amontonados en las puertas de las casas. Gemidos, gritos de muerte se oían por todas partes. Los verdugos por millares decapitaban a sus víctimas, y el vil populacho acompañaba a los matadores, mutilándolos y arrastrándolos por el fango. Millares de creyentes murieron de hambre, de frío, de cansancio, perseguidos por los montes y por los valles como si fueran animales salvajes. En esta matanza murieron 100,000 evangélicos, incluyendo los que huyeron a los montes, que algunos de ellos nunca fueron hallados. ¿Y qué diremos también de los albigenses en el sur de Francia, que también eran creyentes y que fueron masacrados y casi exterminados por orden del Papa Inocencio III? Y que, por cierto, este Papa no hizo honor a su nombre, porque de inocente era lo que menos tenía. El plan de este Papa era desaparecer a todo hereje. Ese era el apodo que le daban a los creyentes en la Edad Media. La matanza de los albigenses se llevó a cabo en el año de 1208. También este Papa Inocencio III fue el primero que se le ocurrió implantar la Inquisición. Y como decíamos anteriormente, que esta Inquisición duró más de 500 años, fue un tiempo suficiente para que la gran ramera se embriagara con la sangre de los mártires de Jesús, como dice Apocalipsis 17, versículo 6. Ahora mencionaremos a un personaje que tuvo que ver con la finalización de la fatídica Inquisición en España, y se trata de Napoleón Bonaparte, el emperador francés. Cuando él tuvo conocimiento de cómo el Vaticano hacía su obra de exterminio a través del Santo Oficio, decidió enviar a un coronel de apellido Lamanowski con un regimiento de soldados al cuartel general donde estaban implantadas las oficinas principales de la Inquisición, a unos 2 kilómetros en las afueras de Madrid. El coronel con sus tropas se dirigió a uno de los centinelas y exigió que le abriera la puerta. El coronel pudo observar que el centinela habló con otra persona. Al volverse, en vez de abrir la puerta, lo que hizo fue disparar su arma contra los soldados. Luego se presentó un fuego cruzado entre los centinelas que guardaban el edificio,
y los soldados del coronel. Y estos derribaron el portón y penetraron al interior. En ese momento apareció el inquisidor general, vestido con sus ropas de sacerdote y acompañado de otros más. Salió al encuentro del ejército con los brazos cruzados sobre el pecho y en una actitud de que no sabía lo que pasaba, y reprendió a sus propios centinelas y les dijo: ¿por qué pelean ustedes con nuestros amigos los franceses? En este momento, los que acompañaban al inquisidor intentaron huir de aquel lugar, pero los soldados del coronel los apresaron inmediatamente. El coronel inició entonces una rigurosa búsqueda por todo el edificio. Las salas estaban ricamente adornadas con altares, crucifijos y velas, y todo estaba en el mejor orden posible. A simple vista no se presentaba nada anormal. Había una hermosa biblioteca, las paredes bien decoradas y el piso cubierto con lajas de mármol. El coronel se preguntaba que dónde estarían aquellos temibles instrumentos de tortura y las mazmorras donde, según se decía, yacían muchas víctimas sepultadas vivas. Los sacerdotes le afirmaban al coronel que él había sido engañado y que estaba mal informado. Lamanovsky ya se disponía a salir de aquel edificio cuando un oficial que le acompañaba le dio una sugerencia y le dijo: coronel, usted es quien manda en esta operación, pero permítame darle un consejo. Ordene que se eche agua sobre el piso para ver si tiene algún desagüe. Haré lo que opinas, le respondió Lamanovsky. Luego llenaron de agua el piso y los inquisidores se pusieron pálidos y nerviosos, porque el agua empezó a escurrirse rápidamente por unas grietas. Seguidamente el coronel ordenó que abrieran aquellas losas, y un soldado encontró con su fusil un resorte que estaba oculto y se abrió la losa. Los sacerdotes temblaban de pies a cabeza cuando el coronel y los soldados empezaron a descender por unas escaleras. El lugar estaba muy oscuro y el coronel arrancó una vela de un altar para alumbrarse, pero uno de los inquisidores le pidió: coronel, no toque usted esa vela porque es santa. El coronel le respondió sin dejar de caminar hacia abajo por la escalera: si esta vela es santa, también Nerón fue santo. Además, si la luz es santa, hay que usarla para alumbrar en la oscuridad. Cuando llegaron al fondo, se encontraron con una sala que era la sala del juicio. En medio de esa sala había un bloque con una cadena, donde se encadenaban a los acusados. Allí mismo había un asiento alto, sin mucho lujo, que le llamaban el trono del juicio. Este asiento lo ocupaba el inquisidor general. A los lados de este trono habían otros más pequeños, donde se sentaban los sacerdotes que representaban al santo oficio de la Inquisición. Una puerta a la derecha daba acceso a muchas celdas que se extendían a lo largo del edificio. En esas celdas, los soldados franceses se encontraron con las más dolorosas escenas que ellos pudieran imaginarse. Eran las prisiones donde las pobres víctimas permanecían encarceladas durante años, hasta que les llegaba la muerte, y al morir no eran enterrados, sino que allí se disecaban. Esas celdas contaban con tubos que salían a la superficie y sacaban el aire infectado de cuerpos humanos en descomposición. Los soldados encontraron cuerpos que hacía poco habían muerto, y en otras celdas solo encontraban la osamenta atada todavía a las cadenas. Pero en algunas celdas todavía había personas vivas de ambos sexos, totalmente desnudos y atados con cadenas. A estos, los soldados los libertaron inmediatamente, los cubrieron con ropa, y antes de sacarlos a la luz, el coronel ordenó que les dieran de comer y que les trajeran agua. Y prosiguiendo en la búsqueda, los franceses encontraron una sala muy amplia, donde estaban los instrumentos para torturar a las víctimas. En una de esas máquinas ataban a la persona y luego le quebraban los huesos uno tras otro, primero los dedos, luego las manos y después todo el cuerpo, hasta que la persona moría.
También había allí otro instrumento, que era un cajón, en que la cabeza y el cuello quedaban ajustados de tal manera que la víctima ya no se podía mover más. Encima del cajón había un recipiente con agua, del cual cada segundo caía una gota sobre la cabeza en el mismo lugar, causando así uno de los más horribles suplicios. Otro instrumento era una máquina horizontal sobre la que amarraban a la víctima y la colocaban entre dos vigas llenas de cuchillos. Al funcionar el instrumento, la víctima era cortada en pequeños pedazos. A este instrumento se le llamaba la Virgen. Delante de esos instrumentos infernales, prueba de máxima crueldad, la ira de los soldados no se dejó esperar, y con el visto bueno del coronel Lamanowski, se decidió que cada uno de los sacerdotes inquisidores debía morir en aquellas infernales máquinas, y ataron al primero en la máquina de quebrar huesos. Otro fue sometido a la tortura de la gota de agua, y puesto en ese tormento pegaba grandes alaridos para que lo libertaran. Y así pasaron todos aquellos sacerdotes por el suplicio y la muerte de aquellas máquinas de tortura. Luego le llegó el turno al último de ellos, que era el inquisidor general, quien fue conducido a la máquina, la Virgen. Este pidió al coronel y a los soldados que no lo metieran a ese tormento, pero un soldado le dijo: no, usted obligó a otros a morir de esa forma, ahora reciba el pago con la misma moneda. Luego, a punta de bayoneta, lo empujaron hasta colocarlo dentro de la máquina, y la bella Virgen, que estaba llena de cuchillos, lo fue apretando hasta que lo partió en 1000 pedazos. Y tan duro fue aquel cuadro que hasta el coronel se desmayó, pero al volver del desmayo ordenó que trajeran una gran cantidad de pólvora, y unas horas más tarde aquel edificio volaba en pedazos. Y de esta manera fue borrada aquella mancha negra que por más de 500 años dejó una estela de sangre inocente, que la historia jamás podrá olvidar. La narración anterior de cómo terminó la Inquisición y los inquisidores en España la hemos tomado del libro titulado Lecciones de la Historia que no podemos olvidar, del escritor cristiano brasileño Abrao de Almeida. Cristo dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Mateo capítulo 10, versículo 28. Continuaremos. Y siguiendo con este mismo tema sobre las dos Babilonias, ahora hablaremos específicamente sobre la gran ramera, que menciona Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. La definición de esta palabra ya la dimos anteriormente, y aquí el apóstol Juan nos está hablando de una institución religiosa muy poderosa, donde también van involucrados los gobernantes de las naciones y las naciones mismas, apareciendo una abominable fornicación y por consiguiente una férrea oposición a Dios. Explicamos que la ramera no fornica con las naciones, sino con los gobernantes. Los gobernados lo que hacen, y aunque resulta duro decirlo, es beber el fruto de esa fornicación con el cual se han embriagado. Apocalipsis 17, versículo 2. Notemos que el pasaje no dice que se han emborrachado, porque cuando literalmente usamos la palabra borracho, la persona pierde el sentido y no es responsable de sus actos. Pero cuando la persona anda embriagada, es que no ha tomado mucho y está consciente de muchas cosas, pero tampoco anda en su estado normal. En el sentido espiritual, a esto se le llama estar atontado. Y ahora, sin usar de parcialismos, ni de extremismos, y tampoco de eufemismos, vamos a presentar a la institución católico-romana como el personaje simbólico que nos menciona Apocalipsis capítulo 17. Y hay muchas características que identifican a esta religión con lo que dice el pasaje bíblico.
En primer lugar, la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. En el versículo 15 se nos dice que esas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La religión musulmana, por ejemplo, es una de las religiones más fuertes del mundo y tiene su campo de acción principalmente en el Medio y Lejano Oriente. En los países hispanoamericanos, muy poco se conoce de esta institución religiosa, pero cuando se habla de catolicismo romano, aquí están involucrados todos los países del planeta, y aún en Jerusalén, la capital de Israel, es la religión católica la que tiene el dominio sobre los lugares santos, o sea que el catolicismo romano está en todas partes, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15. Seguidamente se nos dice que la ramera ha fornicado con los reyes de la tierra. Una de las principales características de los gobernantes es su identificación con el pueblo como grandes católicos. Apoyan las festividades religiosas y en algunos países hasta se decreta feriado nacional para conmemorar al ídolo más importante de esa nación. Además de eso, la mayoría de los gobernantes incluyen siempre, por lo general, en su agenda, visitar el Vaticano, aunque sea solamente una vez en la vida. Y esto precisamente que lo hacen cuando están gobernando. Y así, según ellos, tener el gran honor, entre comillas, de postrarse y hacerle reverencia al hombre más poderoso de la tierra, que en este caso es el Papa Romano. Recordemos que el Papa no se inclina ante ningún gobernante, son ellos, los gobernantes, lo que lo hacen. Y entre los secretos que maneja el Vaticano está este, y es que cuando el Papa visita un país, lo primero que hace al bajar del avión es besar la tierra. Algunos creen que esto es un acto de humildad de parte del Papa, pero no es así. Este acto tiene dos significados. Primero, que con ese beso toma posesión de ese país. Y desde ese momento, comenzando desde el presidente y todo el pueblo quedan influenciados con la presencia de este enigmático personaje. Y gracias damos al Señor Jesucristo, que los creyentes evangélicos no participamos de esa influencia. Segundo, cuando el Papa besa la tierra, lo que hace es adorarla como si fuera una diosa, porque según el pensamiento católico, del cielo no viene la comida, sino que es la tierra la que nos da de comer. Ahora, hasta se le ha dedicado un día especial en el calendario a la Madre Tierra. Y siguiendo con Apocalipsis capítulo 17, el apóstol Juan nos dice que la mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17, versículo 3. Aquí podemos apreciar que la religión no cae tan fácilmente, y pareciera que para el tiempo final cobrará más fuerza, al grado que tendrá dominio sobre el anticristo, o sea la bestia, el gobernante mundial. Y es que desgraciadamente podemos decir que los pueblos inconversos no pueden vivir sin religión, y es por esta razón que el anticristo se dejará, entre comillas, se dejará que la ramera lo manipule por un corto tiempo. Y revisemos nuevamente el pasaje de Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, donde podemos apreciar que la mujer no va adelante, ni atrás, ni al par, sino encima de la bestia. También esta mujer va llena de nombres de blasfemia. Haciendo un estudio sobre las religiones y las sectas, encontramos que la religión católico romana es la que más blasfema contra Dios y el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Y en primer lugar tenemos que el jefe de esta religión se hace llamar Santo Padre, su santidad y máximo pontífice. Todos estos títulos ofenden la dignidad de Dios, porque aunque las Escrituras nos mandan que todos seamos santos, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16, esto es, a los que hemos lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero de Dios,
La palabra santo como título solamente pertenece a Dios. La otra palabra de enlace es Padre, que además del Papa es un título delegado para todos los sacerdotes. Si hablamos en el terreno espiritual, esto no tiene lógica ni sentido, porque a ningún hombre en la tierra se le puede llamar Padre. Esto también está en la Escritura. Cristo dijo: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo capítulo 23, versículo 9. Otra blasfemia que encontramos es que el Papa se hace pasar como el representante de Cristo, y esto lo creen todos los católicos del mundo. Pero la palabra de Dios nos dice que el único representante de Cristo es el Espíritu Santo. Veamos esta cita bíblica. El Señor Jesucristo dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 15, versículo 26. Entonces quedamos que quien representa a Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, y el que da testimonio de Cristo es el Espíritu Santo y no el Papa de Roma. Otra blasfemia más es la siguiente: cuando se ordena a un sacerdote, entre otras cosas de la ceremonia, se le atan las manos con una estola, que es un lienzo de seda. Esta atadura significa que en ese momento Dios le está dando a ese nuevo sacerdote el poder para perdonar pecados, y también tiene poder para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando éste celebra la misa, o sea, cuando el sacerdote está en la celebración de la misa. La Biblia nos dice que el único que puede perdonar pecados es Dios. Marcos capítulo 2, versículo 7. Y con respecto a la hostia, esto es otra abominación, otra blasfemia más, porque según el sacerdote, esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo cuando se presenta el acto más importante de la misa, conocido como la Eucaristía. Cuando el sacerdote levanta el cáliz en alto, a esto se llama la transubstanciación. Esto quiere decir transformar la sustancia, y al transformar el vino en la sangre de Cristo, lo que está haciendo ese sacerdote es sacrificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Libro de Hebreos capítulo 6, versículo 6. Explicamos que la hostia no representa ni simboliza en ninguna manera a Cristo, sino al Dios Sol que honraban los babilónicos. Notemos que las hostias son redondas, simbolizando a un sol en miniatura. Y siguiendo con la lectura de Apocalipsis 17, versículo 4, se nos dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Es evidente que toda esta descripción encaja notablemente con las riquezas que rodean al Vaticano, comenzando con las vestiduras del Papa y de los cardenales. El color púrpura y escarlata, o sea, el color rojo, es el que resalta en la Basílica de San Pedro en Roma. Los cardenales se visten de rojo, el sombrero que usan es rojo, y hasta los calcetines son del mismo color. Y una gran cantidad de estatuas representando vírgenes en algunos países están adornadas con oro y piedras preciosas y mantos morados y azules de gran valor. También esta mujer simbólica que encontramos en la Biblia tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Explicamos que de las muchas religiones y sectas que hay en el mundo, solamente la religión católica usa un cáliz de oro para sus ceremonias. Y tal como dice el pasaje bíblico, que lo que ese cáliz lleva dentro es una abominación, porque representan a Cristo en la hostia, y así lo comparan con los dioses del paganismo. Y esa hostia es el fruto de la fornicación de la ramera, del cual participan todos los católicos comulgantes. Apocalipsis 17, versículo 5 dice que esta mujer lleva en su frente un nombre escrito, que es un misterio.
Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí vamos a hacer notar dos cosas interesantes e importantes, y es que cuando el apóstol Juan escribió este pasaje, la Babilonia original, la antigua, la que menciona el Antiguo Testamento, ya no existía, solamente estaban las ruinas. Por tanto, no se refería a aquella Babilonia, sino a la Babilonia religiosa, o sea, al catolicismo romano. Y es impresionante notar que el pasaje menciona a la madre de las rameras, y a la religión católica es a la única en el mundo que se le ha dado el título de Santa Madre, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y notemos en todo este largo título que lleva, que aquí no se identifica como cristiana, sino como romana. Y no olvidemos que fue Roma quien crucificó al Hijo de Dios allá en el Gólgota. El sacerdote católico convertido a Cristo, Alberto Rivera, nos dice que el catolicismo no es ni siquiera iglesia, sino que es una institución religiosa, porque Cristo tiene una iglesia nada más, y el catolicismo romano está bien lejos, pero bien lejos de ser esa iglesia. Además, la Biblia nos dice que la esposa del Cordero es una virgen, y Juan menciona a una mujer ramera que jamás podría ser la esposa de Cristo. Además, esta mujer de Apocalipsis 17 no aparece sobria, sino ebria, pero no de aguardiente, sino de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. El apóstol Juan quedó asombrado cuando vio esta visión, porque tal vez nunca se imaginó que una mujer llegara a hacer tantas cosas, así como hay muchas personas en el día de hoy que no creen que esta institución religiosa haya derramado tanta sangre de creyentes en más de 500 años, amparados en la mal llamada Santa Inquisición, donde hubieron más de 80 millones de muertos evangélicos y también judíos. Pero el Vaticano no solamente se ha burlado de los pobres habitantes de este mundo, presentando una doctrina falsa, llena de idolatría, de fantasías, de fiestas mundanas y de leyendas, sino que además también se ha burlado de sus propios sacerdotes, en dos cosas que vamos a mencionar, y que afectan precisamente la dignidad de todo verdadero hombre. Primero, que a sus sacerdotes los privó del derecho a que tengan una esposa, no se pueden casar, les ordenó la orden del celibato, lo cual diríamos que el matrimonio, el tener una esposa, es permitido dentro de la ley de Dios para todo hombre. Y segundo, que los ha ridiculizado. Sí, el Vaticano ha ridiculizado a sus sacerdotes vistiéndolos de mujer, porque la sotana, explico esto, no es el traje apropiado para un ministro de Dios, ni para ningún hombre en particular. La sotana es un vestido de mujer, y un hombre verdadero, en el amplio sentido de la palabra, jamás haría ese ridículo, porque solamente a un homosexual, a él sí se sentiría orgulloso de vestirse de esa forma. Pero Roma es así, y seguirá imponiendo sus leyes hasta que le llegue el fin, cuando Dios trate con ella, tal como está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y versículo 16. Continuaremos, siguiendo en el desarrollo del tema sobre las dos Babilonias. Ahora hablaremos sobre los dogmas implantados por el Vaticano. Un dogma es una doctrina fundamental que no puede ser rebatida, y es mucho más que una tradición. Y en primer lugar mencionaremos la infalibilidad papal. La palabra infalible quiere decir que el Papa no puede equivocarse, y en este punto se coloca al par de Dios. Fueron muchos los papas que ambicionaron la infalibilidad en los siglos pasados, pero los concilios siempre se oponían a estas pretensiones y quedaban sin valor, y fue hasta el año de 1854 que el Papa Pío IX se vio inspirado a celebrar el primer concilio vaticano, el cual se llevó a cabo en 1870,
El punto principal de este concilio era lograr la aprobación de la infalibilidad, para lo cual Pío IX tuvo que manipular todo el concilio y al final logró su propósito. El Concilio Vaticano I dio inicio el 8 de diciembre de 1869 en la Basílica de San Pedro en Roma, pero fue hasta el siguiente año, el día 18 de julio de 1870, que mientras afuera del templo azotaba una fuerte tempestad, en el interior de la basílica se llevaba a cabo la votación para aprobar o desaprobar la infalibilidad papal. Y de los 704 que participaban en la reunión, 535 votaron a favor. El resto no dio su aprobación, o sea que 169 votaron en contra. Pero como podemos ver, la mayoría ganó y luego se oficializó el dogma, que el Papa es infalible, que no puede equivocarse. Parte de la declaración de este dogma reza de la siguiente manera: por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, el Papa goza de aquella infalibilidad que el Redentor divino quiso que estuviera provista su Iglesia, en lo que toca a doctrina, fe y costumbres. Por tanto, que las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Y si alguno tuviere la osadía de contradecir a esta declaración, sea maldito. Hasta aquí parte de lo que reza el documento. Explicamos que la institución católica romana tiene por costumbre lanzar maldiciones a todos aquellos que no aceptan sus doctrinas, y en lo que respecta a la historia de los papas, la mayor parte de ellos cometieron grandes errores. Hubo tiempo cuando 3 papas se disputaban el trono del Vaticano, y en lo que toca a la infalibilidad papal, la Biblia le dice a los papas romanos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3 versículo 4. Y conforme al título de santo, y que tanto alarde hace el Vaticano para nombrar al Papa como Santo Padre, esto no tiene ningún sentido, porque la palabra de Dios les echa por tierra todo ese título pretencioso de santo, cuando dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Ahora vamos a tratar el dogma del purgatorio, que según Roma es un lugar de purificación para las personas que murieron en sus pecados veniales, pero que mediante las misas, los novenarios y el pago de indulgencias, el muerto tiene una oportunidad de salir cuando haya purgado sus pecados y así pueda entrar al cielo. Pero vamos a explicar que la idea de un purgatorio no fue idea de los papas, sino que siglos atrás los persas se inventaron ese lugar de castigo para los muertos. El Vaticano lo que hizo fue revivir esa idea para poder sacar dinero a las masas. La Iglesia apostólica, la Iglesia de Cristo, jamás mencionó el purgatorio, y Cristo tampoco lo hizo. Fue hasta el año 600 después de Cristo cuando el Papa Gregorio el Grande hizo declaraciones de que además del cielo y el infierno, también había un tercer lugar llamado el purgatorio, pero su declaración no fue aceptada por el clero. En el siglo XII volvió a renacer la idea del purgatorio y se divulgó una leyenda que San Patricio había encontrado ese lugar, y para que nadie dudara, se hizo excavar un hoyo muy profundo en Irlanda, al cual descendieron varios monjes. Después se convirtió ese lugar en un lugar turístico, que por supuesto se cobraba por verlo, y las ganancias eran grandes, hasta que el Papa Alejandro VI ordenó cerrar ese gran agujero en el año de 1497, confirmando que era un fraude el que se estaba haciendo y que no había tal purgatorio. Sin embargo, 3 años más tarde, el Papa Benedicto XIV hizo una declaración pública de que el purgatorio existía realmente, y esta creencia continuó hasta que en 1563, en el Concilio de Trento, se oficializó el dogma bajo la dirección
del Papa Pío IV. Cuando se llevó a cabo el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, algunos pensaron que ese dogma del purgatorio iba a ser quitado, pero ni siquiera lo mencionaron. Y eso quería decir que el Vaticano iba a seguir sacando dinero a todos los católicos del mundo para sacarles, según ellos, a sus parientes del purgatorio. Y eso lo siguen haciendo hasta el día de hoy, cuando ya hemos entrado al tercer milenio. Pero la palabra de Dios vuelve de nuevo a refutar este otro dogma inventado por el Vaticano y dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 20. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Estos y otros textos más nos dan a entender que la salvación viene de Dios, como una gracia para el hombre pecador. Si la persona se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, se salva y va al cielo. Si no lo hace, va al infierno. La Biblia menciona solamente estos dos lugares, y agregar un purgatorio es, en primer lugar, quebrantar la palabra de Dios, y en segundo lugar, jugar con el sentimentalismo de los fieles católicos, que con mucha devoción entregan su dinero al sacerdote para que éste les saque a su pariente difunto de las llamas inventadas del purgatorio, cuando en la realidad ese lugar no existe. Pero llegará día cuando Dios ajustará cuentas a todos aquellos que inventaron y practicaron esta doctrina de demonios. Ahora trataremos el dogma de la salvación, y según el sistema romanista, la salvación no es lo que ocupa el primer lugar en su doctrina. Los jerarcas católicos se han preocupado más por las cosas terrenales que por las espirituales. En nuestro tiempo, a los sacerdotes y arzobispos se les oye hablar en sus homilías de los problemas que atraviesa el país, de la deuda externa que tienen con los bancos internacionales, de la política partidista, de organizar bien la policía. Dan consejos para que los gobiernos no se roben el dinero del Estado. Aconsejan para que los hombres no contraigan el SIDA y combaten con fuerza el aborto. Todos estos asuntos son comunes en ellos, pero muy poco se les oye hablar de salvación. Y cuando tocan este punto, se apoyan en la declaración que la institución católico romana es la verdadera iglesia fundada por Cristo y que fuera de esta religión nadie se puede salvar. Lo que el catolicismo romano asegura con respecto a la salvación es lo mismo que aseguran todas las religiones y sectas del mundo. Todos ellos tienen la verdad, y solamente en el grupo de ellos hay salvación. Pero Cristo les dice a todos estos líderes ignorantes: erráis, ignorando las Escrituras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con estos textos y otros más, se da a entender que ninguna religión salva, porque las religiones son humanas, hechas de hombres, y son sin sangre, porque no aceptan el sacrificio de Cristo. Los católicos no están seguros de ser salvos. Si se le pregunta a un católico que si es salvo, contesta: eso solo Dios lo sabe. Y lo mismo sucede con un sacerdote, que si se le pregunta que si el difunto ya salió del purgatorio con tanta misa que le han hecho, ellos dicen que eso solo Dios lo sabe. O sea que no saben nada, que no están seguros de nada. Los creyentes fieles a Cristo sí podemos responder afirmativamente, porque la Biblia nos garantiza esa salvación, y nos dice el apóstol Pablo que por gracia sois salvos, por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Notemos que el pasaje no dice que vamos a ser salvos, sino que ya lo somos. Desde el momento que recibimos a Cristo, la salvación está con nosotros, y lo único que tenemos que hacer es cuidarla, para no perderla, siendo obedientes a la palabra de Dios. Otro dogma católico es con respecto a la Virgen María, a la cual se le han dado muchos atributos y títulos, los cuales están totalmente desprovistos de respaldo bíblico. No olvidemos que la columna vertebral de la doctrina católica romana no es Cristo Jesús, sino la Virgen María. Los cristianos evangélicos tenemos que reconocer el gran privilegio que tuvo esta Virgen de Israel, al ser escogida por Dios para concebir en su vientre, y por obra del Espíritu Santo, y por consiguiente dar a luz al Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Esto está relatado, revelado en los evangelios de Mateo y Lucas, pero al igual que los otros personajes que encontramos en ambos testamentos, cada uno y cada quien hizo una obra en favor de la redención, y en este caso, todos los profetas dieron testimonio del Mesías, que él iba a salvar al mundo de sus pecados. Hechos 10:43. María también hizo su trabajo de gestar en su vientre y dar a luz al Señor Jesucristo, y de esta manera se convierte en la madre de Jesús el hombre, pero no en la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Y este precisamente es uno de los dogmas que maneja la institución católica romana, de que María es madre de Dios. Pero es bueno aclarar este término, y es que el Señor Jesucristo se presentó en este mundo con dos naturalezas, la humana, por cuanto vino en un cuerpo de carne hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 7 y 8. Por otra parte, también tenía su naturaleza divina, con la cual representaba al Padre. Juan 14:9 y Juan 1:18. El apóstol Pablo nos dice que en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo, siendo hombre, jamás dejó de ser Dios. Por tanto, definimos que María fue madre de la humanidad de Cristo, pero no de su divinidad, porque Cristo es antes de María, antes de David, antes de Abraham, antes que Adán, antes que el mundo fuese. Cristo es desde la eternidad hasta la eternidad. Por tanto, el catolicismo erró el blanco y engañó a millones de católicos, haciéndoles creer que María es la madre de Dios, cuando en realidad no lo es. Continuaremos. Estamos en el desarrollo del tema sobre las dos Babilonias y analizando los dogmas del catolicismo romano, los cuales no encuentran ningún apoyo en las Escrituras. La mayoría de estos dogmas se relacionan a la Virgen María. Anteriormente mencionamos el dogma de María, Madre de Dios. Ahora entramos al dogma de la Inmaculada Concepción, y fue el Papa Pío IX quien proclamó esta doctrina el 8 de diciembre de 1854, y reza así esta declaración: es de Dios revelada la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, y por lo mismo debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. Esta creencia de que María nació sin pecado ya se manejaba desde siglos atrás, pero fue oficializada, como ya dijimos, por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Cuando la Biblia dice que todos hemos pecado y que nacimos en pecado, como nos dice el Salmo 51:5, aquí no se escapa nadie, incluyendo a la Virgen María, que también nació en pecado por causa del pecado de Adán,
Y es lógico que si una persona nace sin pecado, no necesita un Salvador. Sin embargo, María menciona a su Salvador y dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1, 46 y 47. La única persona que ha puesto sus pies en este planeta y que ha nacido sin pecado es nuestro Señor Jesucristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero María no fue engendrada así. Decir y afirmar lo contrario sería pasar por encima de la palabra de Dios. Y ay de aquel que se atreva a decir algo que Dios no ha dicho. Otro dogma es que María es la reina del cielo, y fue el Papa Pío XII quien instituyó la fiesta de la coronación de María como la reina del cielo, determinando que se celebrara el 31 de mayo y que todo el mes de mayo se reconozca como el mes de María. He aquí parte de la declaración de este dogma. Desde los primeros siglos de la Iglesia Católica, el pueblo cristiano ha elevado oraciones, súplicas e himnos de loor y devoción a la Reina del Cielo, y no se ha oscurecido la fe que nos enseña que la Virgen María, Madre de Dios, preside el universo con maternal corazón, así como está coronada de gloria en la celeste bienaventuranza. Y fue este mismo Papa Pío XII a quien se le ocurrió implantar también otro dogma, y es la Asunción de María, o sea que María se fue en cuerpo y alma al cielo. El 1 de mayo de 1946, Pío XII consultó con todos los obispos católicos del mundo sobre la conveniencia y posibilidad de declarar como dogma la creencia de que la Asunción de María se pudiera dar al pueblo católico. El episcopado contestó favorablemente a la idea de la proclamación, y el 1 de noviembre de 1950, Pío XII hizo el siguiente pronunciamiento: nos pronunciamos, declaramos y definimos que es un dogma revelado por Dios el que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, fue llevada a los cielos en cuerpo y alma cuando terminó el curso de su vida en la tierra. Aquí este dogma se coloca como que Dios lo ha dado, pero aclaramos que Dios no es el responsable de esta enseñanza, y es Cristo mismo quien rechaza este dogma cuando dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan capítulo 3, versículo 13. Aceptamos el hecho de que todo creyente en Cristo cuando muere va al cielo, pero va en alma y en espíritu. El cuerpo se queda en la sepultura para el día de la resurrección. O sea que hasta esta fecha, ningún creyente, hombre o mujer, incluyendo a María, nadie ha subido al cielo con un cuerpo glorificado, porque eso será hasta el día del arrebatamiento. Ese día María también va a resucitar con un cuerpo glorificado, y entonces sí, se podrá decir que María subió al cielo en cuerpo y alma. Pero también, así como ella, serán también millones los que serán levantados de la misma forma, y juntos estaremos en la presencia del Señor, porque estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en este mundo perdido. Así es que concluimos que María no se fue al cielo en cuerpo y alma, porque eso ni el mismo Vaticano lo cree. Otro dogma es María como mediadora o abogada de los cristianos. Esto tampoco tiene sentido, porque como lo hemos dicho anteriormente, la única función de la Virgen María era concebir y dar a luz al Mesías, y por consiguiente criarlo hasta el tiempo señalado. Pero eso de colocarla como mediadora, abogada, auxiliadora de los cristianos, corredentora con Cristo para la salvación, eso se llama ignorar las Escrituras o rebelarse contra la palabra de Dios, porque la enseñanza bíblica nos presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, versículo 5. El apóstol Pedro, refiriéndose a Cristo, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Cristo dice:
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Estos y otros pasajes más nos dan a entender que Cristo tiene toda la capacidad para salvar al mundo de sus pecados y por consiguiente de la condenación eterna. Él solo lo puede hacer porque Él es el único que hizo el sacrificio como Cordero de Dios, derramando su sangre para limpiar nuestros pecados. Explicamos que María no fue crucificada, aunque en este tiempo el catolicismo le ha agregado otro título más, y es el de Cordera de Dios que quita el pecado del mundo. Con estas declaraciones, lo único que se consigue es hacer el ridículo, y no se puede agregar más de lo que ya está escrito, porque lo que está escrito así se queda. No se puede alterar el orden de lo que ya está establecido. Y concluimos con el pasaje de Juan 3:36, que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero la institución católico romana no solamente implantó dogmas o inquisiciones, sino que también aplastó a la ciencia en la Edad Media, y fue cuando el científico italiano Galileo Galilei, que fue quien inventó el anteojo binocular, perfeccionó el telescopio y la balanza hidrostática. Con el telescopio descubrió los cráteres de la Luna y también descubrió los planetas del sistema solar. Dio a conocer la rotación de la Tierra y los movimientos del Sol. Todo esto lo recopiló en un libro que tituló Historias y demostraciones relativas a las manchas lunares. Por causa de este libro, Galileo fue llevado ante los tribunales de la Inquisición, porque para Roma los escritos de Galileo eran una herejía, y estando en la cárcel fue visitado por los cardenales, y estos le hicieron una propuesta, y es que si él negaba que la Tierra giraba alrededor del Sol y todos los demás descubrimientos que había hecho con respecto al telescopio, se le perdonaba la vida y quedaba en libertad. De lo contrario, se le condenaba a morir en la hoguera. Y Galileo, que amaba mucho la vida, tuvo que retractarse, y en la misma celda donde se encontraba preso, escribió la siguiente declaración: yo, Galileo Galilei, de 70 años de edad, hijo del finado Vicente Galileo, constituido personalmente en juicio y arrodillado delante de vosotros, eminentísimos y reverendísimos cardenales, inquisidores generales, teniendo ante mis ojos los sacrosantos evangelios, a los que toco con mis propias manos, juro que siempre he creído, creo ahora, y con la ayuda de Dios creeré en el futuro, todo lo que sostiene, predica y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Después de haberme sido jurídicamente intimado por este santo oficio, mediante emplazamiento, que debía dejar por entero la falsa opinión de que el Sol sea el centro del sistema solar y que la Tierra se mueve alrededor del Sol, y que no podía sostener, defender ni enseñar, ni de viva voz ni por escrito, esa falsa opinión, ya que se me ha notificado que dicha enseñanza es contraria a las Sagradas Escrituras, y por tal razón he sido juzgado como sospechoso de herejía. Por lo tanto, queriendo yo borrar de la mente de vuestras eminencias y de todo fiel cristiano esta vehemente sospecha, con corazón sincero y fe no fingida, adjuro, maldigo y detesto los susodichos errores y herejías, y en general todos y cualquier otro error, herejía y secta, contraria a la Santa Iglesia Católica, y juro que en lo porvenir no diré ya más, ni afirmaré tales cosas por las que se pueda tener de mí semejante sospecha. Pero si llegara a conocer a algún herético, o que sea sospechoso de herejía, lo denunciaré a este santo oficio o al inquisidor general. Juro también y prometo cumplir y observar enteramente todas las penitencias que me han sido y me serán impuestas por este santo oficio. Y en caso de no cumplir mis promesas y mis juramentos, lo que espero no suceda, me someto a todas las penas y castigos que este santo tribunal imponga a todos los delincuentes. Así Dios me ayude, y estos sus santos evangelios que toco con mis propias manos son testigo hoy. Yo, Galileo Galilei, he adjurado, jurado, prometido
y me he obligado, como ya lo he afirmado, en fe y en verdad, y con mi propia mano he suscrito la presente cédula de mi retractación, y la he redactado palabra por palabra en Roma, en el convento de la Minerva, este día, 22 de junio de 1633. Hasta aquí la declaración del famoso científico Galileo Galilei, que según sus propias palabras, se encuentra totalmente humillado delante de la institución católica romana. Y no solamente se humilla, sino que también se compromete a denunciar a todo aquel que contradiga la doctrina romanista. Lo raro del caso es que lo que Galileo descubrió con su telescopio, la ciencia moderna lo confirma en este tiempo. O sea que Galileo no estaba equivocado, que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero es natural que para salvar su vida tuvo que negar lo que él sabía que era verdad. En el año de 1992, Juan Pablo II tuvo que reconocer públicamente que la Iglesia Católica se pasó de los límites, humillando sin ninguna consideración al brillante científico Galileo Galilei. Galileo nació en Florencia, Italia, en 1564, y a los 18 años de la muerte de Martín Lutero, y murió en 1642, a los 78 años de edad. Los negros nubarrones de la Edad Media ya pasaron, pero Roma sigue activa todavía, y según los planes del Vaticano, habrá una nueva Inquisición contra la Iglesia evangélica, y todos los pastores e iglesias deben de estar atentos a todos los movimientos que aparezcan. Por supuesto que si se levanta una nueva Inquisición, los métodos a usar serán muy diferentes a los que se usaron en la Edad Media. Por otra parte, Juan Pablo II ha lanzado una invitación a todas las religiones del mundo para que se unan al catolicismo, ya que todo aquel que no es católico es una oveja descarriada y hay que volverla al redil de Roma. Según los cálculos del Vaticano, para el año 2010 ya todas las religiones estarán unidas a Roma y posiblemente logren su objetivo, porque la Biblia dice que habrá una iglesia ecuménica en los tiempos del anticristo. Podemos decir que para cuando esto suceda, ya la verdadera iglesia de Cristo se habrá ido para el cielo. Amigo católico, yo le estoy invitando ahora para que usted se agregue a la fila de los salvos, salga de Roma y venga a Cristo, porque en Cristo es donde se encuentra la vida eterna. Y así de esta forma damos por concluido esta segunda y última parte del interesante tema sobre las dos Babilonias. Que el Señor les bendiga.